buenas noches, ¿cómo les va? 19 horas con 3 minutitos de este día, viernes 3 de junio, ya otra vez está pasando rapidísimo el tiempo y qué gusto compartir con todos ustedes. Sean muy pero muy bienvenidos a este espacio Puntos de Vista, el lugar donde analizamos y vamos un poquito más allá de todas esas informaciones que se fueron dando a conocer en materia de política, economía, policiales, todo lo que se fue generando en este día viernes bastante cargadito. Ustedes ya pueden comunicarse al WhatsApp, ahí está el número 8562500. Hoy me toca estar aquí en compañía de mi querido Julio Caballero. Buenas noches, Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Un abrazo fuerte a la teleaudiencia de Puntos de Vista, pero haciendo la salvedad de que un poquito más tarde seguramente se va a estar acoplando el querido Jorge Escurra, así que vamos a estar equipo casi completo de Puntos de Vista con un mejunje informativo, debate, análisis, muchísimo realmente en este intervalo hasta las 21:05 aproximadamente. Y hoy vamos a hablar en especial de los Juegos Sudamericanos que se van a disputar aquí en nuestro país en el mes de octubre. Entre el 1 de octubre y el 15 vamos a tener un invitado especial en ese sentido, así que vamos a tener detalles de esos eventos que van a ser realmente insólitos, históricos para el deporte paraguayo y que naturalmente seguramente van a marcar un antes y un después, mi querida Fernanda. Exactamente, bueno, vamos a estar repasando todo eso. Decíamos, ustedes se pueden comunicar, ahí está el número de WhatsApp 8562500, pueden ir enviando sus denuncias. Hoy día viernes está en la costanera con mucho tránsito, estamos viendo, si no me equivoco, esa parece que es la parte del muelle, más o menos, Julito, ¿eh? Exactamente, sí, mucho movimiento vehicular. Bueno, es fin de mes, es viernes, hay todavía platita, entonces la gente se mueve, sale mucho. Y a estas alturas sí, es bastante importante el tráfico de gente, tanto en la costanera como también en la zona céntrica. Estuve hace media hora por ahí por el centro y hay todavía mucho movimiento. Gente que sale del trabajo, que va a la casa, gente aguardando el colectivo, que es todo un tema también. Exactamente. Por ejemplo, y ya les voy adelantando, vamos a estar hablando de la situación del combustible dentro de un ratito nada más, analizando qué es lo que va a pasar, porque aparentemente hay ciertas cuestiones en otros países que podrían afectar la provisión aquí en el Paraguay. Vamos a estar hablando de eso también, analizando un poquito con la gente que sabe sobre el tema. Ahora, qué suerte que tenemos, ¿verdad? Primero el tema del aumento que no se concretó, afortunadamente para nuestro bolsillo, y ahora ya se habla de que va a faltar provisión de combustible en el país. Aparentemente. Ese es el tema. Sí. Parece que ya se va armando la cancha, el escenario ahí de problemas, porque estábamos diciendo que podemos estar viendo la posibilidad de una nueva suba, por un lado, de los precios del combustible, y también justo esta semana hablaban del tema de la suba del salario mínimo. Sí. ¿Sabes? Como que está ahí toda la cancha como para que suba el salario mínimo aparentemente y ya después suba todo al lado, como siempre decimos. Va todo concatenado, como se dice, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a estar hablando de eso, de mucho más a profundidad enseguidita, nada más aquí en Puntos de Vista, porque también tenemos que hablar innegablemente de aquellas noticias que sin duda marcaron esta jornada. Por ejemplo, actividad del presidente Mario Abdo Benítez. Hablemos un poquito de esto que se estuvo generando en el Alto Paraná, porque el presidente Mario Abdo Benítez se reunió con su par brasilero Jair Bolsonaro esta tarde. Fue entre Alto Paraná y posteriormente Foz de Iguazú, la ciudad turística conocida por sus cataratas, compartida entre Paraguay, Brasil y Argentina. En ese punto estuvieron reuniéndose ambos mandatarios. Esto incluyó también una visita a Itaipú, al puente de integración que está en ese punto, donde se verifican las obras, o se verificaron, mejor dicho, los avances que tienen que ver con la obra y la construcción de ese puente. Al concluir la actividad, el presidente Abdo retornó al Paraguay desde el Aeropuerto Internacional de Foz de Iguazú, Cataratas. Pero vamos a escuchar parte de lo que decía el presidente paraguayo y a su vez su par brasileño. Estamos en una obra que simbolizó la integración justa de dos pueblos hermanos. Hace más de 50 años, líderes de nuestros países tuvieron la visión de utilizar las fuerzas del río Paraná, el talento
del paraguayo, de la paraguaya, del brasileño y de la brasileña, para hacer esta obra, que es una obra que demuestra la fuerza de la unión de nuestros pueblos ante el mundo. Estamos ante la represa hidroeléctrica que genera mayor potencia de energía renovable en el mundo, construida por la República Federativa del Paraguay, por la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay. Es un gran orgullo para nosotros. Es un gran orgullo que estos lazos indisolubles que representa esta obra majestuosa dé la oportunidad de avanzar hacia más obras de infraestructura entre Paraguay y Brasil. Hoy estamos, apreciado presidente, honrando la amistad de nuestros pueblos, la integración cultural, la integración física y los valores comunes que defendemos nuestros pueblos y específicamente estos dos presidentes. Los valores de la familia, del trabajo, de la dignidad, del respeto a la propiedad privada y de la construcción de modelos productivos que puedan generar la prosperidad de nuestros pueblos. Que de vuelta demuestra este gran compromiso de unidad entre Paraguay y en Brasil. Que Dios bendiga a nuestras repúblicas. Prezado Marito, presidente do Paraguai, país irmão e amigo. E temos algo em comum que nos une mais ainda. Somos paraquedistas. Prezado Dom Sérgio, prezado governador Ratinho, autoridades, senhores e senhoras. Eu chamo Itaipu mais que binacional. Tem outro país aqui envolvido, o país chamado Paraná, do presidente Ratinho Júnior. Tudo que fazemos aqui, consultamos, conversamos e buscando cordialmente o de acordo. Afinal de contas, uma sugestão a mais sempre é muito bem-vinda. Há pouco concluímos aqui a extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu. Visitamos agora há pouco quase o final da obra da boiadeira, há décadas parada. E agora estamos vendo essa grandiosidade de engenharia que nos orgulha a todos, que vai integrar mais ainda o Brasil com o nosso Paraguai. Assim como já temos a ordem de serviço para uma outra ponte, em Porto Murtinho. Itaipu, então, binacional, é uma empresa que faz mais do que gerar energia. Gera progresso e gera integração. Então, a todos os envolvidos, meu muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela consideração. Dizer-lhes que a recíproca também é verdadeira. Tenho um profundo amor e consideração por todos aqui do nosso Paraná. Muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe o nosso Brasil. Bueno, cambiemos de tema, nos vamos al ámbito deportivo para hablarles de un evento importante este fin de semana. El domingo, específicamente a las 12:30 al mediodía, se va a disputar el partido final del torneo de apertura de la Liga Premium de Futsal FIFA. El escenario es el estadio, el polideportivo majestuoso de la Secretaría Nacional de Deportes. Cerro Porteño, supercampeón de la Liga Premium de Futsal FIFA, definirá el cetro del torneo de apertura con Villa Hayes el domingo en el polideportivo Arena SND. El juego único está marcado para las 12:30. Cerro fue el mejor de su grupo y en semifinales goleó 6-2 a la revelación del certamen, a Santa María, para avanzar a una nueva final. Por su parte, los chaqueños se tuvieron a un duro adversario en AFEMEC, igualando 5-5 en tiempo normal, y en los penales los verdolagas se impusieron 4-2. Ayer se realizó una charla técnica para cubrir todos los detalles de la final. Ambos podrán utilizar sus casacas tradicionales, es decir, Cerro Porteño la azulgrana y el conjunto de Villa Hayes el uniforme verde. Los portones del estadio se abrirán el domingo desde las 10:30 de la mañana. El partido, repito, comienza a las 12:30. Los aficionados podrán adquirir sus entradas, 20.000 guaraníes el costo de los accesos para cada sector. Los azulgranas ingresarán por el acceso hacia Eusebio Ayala y los chaqueños por la entrada hacia la calle
Tupies, un poco lo que hace referencia a la parte organizativa de esta gran final del torneo de apertura de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol, donde Cerro Porteño evidentemente es exacampeón y es el dominador absoluto en los últimos años. Bueno, y decíamos, les anunciábamos de hecho que íbamos a estar hablando de la situación del combustible. Con Julio estábamos un poco también preparando la cancha para lo que iban a hacer esta situación. Y ya estamos en contacto con Guillermo Parra, él es gerente de las distribuidoras de combustible y asociadas Vicapar. ¿Cómo le va, don Guillermo? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches para ustedes y la teleaudiencia de Canal 9. Bueno, estamos acá con Julio, yo soy Fernanda, queremos saber un poco la situación porque se hablaba, incluso estaba leyendo, don Guillermo, publicaciones de medios brasileros que alertaban de una posibilidad de desabastecimiento específicamente de diésel. ¿Eso puede llegar a repercutir aquí en nuestro país? Sí, nosotros hace 2 meses que venimos alertando de esta situación acá en Paraguay, pero nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Y ahora sí ya se están también haciendo eco agencias de noticias de Brasil, gremios de Brasil, incluso la Agencia Internacional de Energía, alertando sobre una posible escasez de combustibles en el verano del hemisferio norte y más aguda aún en el caso del diésel, del gasoil, en razón de la demanda insatisfecha que va a haber en Europa. Habida cuenta el cambio que están haciendo de sus proveedores de Rusia a otras fuentes. Y esa escasez de Europa va a repercutir en todo el mundo. Y nosotros en Latinoamérica vamos a estar más expuestos que otros países, ¿no? Como Europa o Estados Unidos. Y por eso es que estos medios de Brasil hace rato vienen comentando esto de la situación que se está dando en ese país. Y nosotros estamos en las mismas, pero peor y a menor escala. Ese es un poco un resumen del futuro en el corto y mediano plazo en materia de disponibilidad de combustibles para importar en Paraguay. Quiero entender y que la gente también de paso entienda un poco con nosotros cómo es eso de vamos a estar peor pero a menor escala, don Guillermo. Claro, a menor escala porque somos un país más chico y peor porque estamos detrás de Brasil en la fila, ¿verdad? Y Brasil a su vez está detrás de Europa y Estados Unidos y así sucesivamente. Brasil importa el 40% de su gasoil. Están preocupados. Ellos no son autosuficientes, por más de que tienen petróleo, pero no tienen la capacidad de refinación suficiente para autoabastecerse. Entonces importan el 40%. Y por eso es que se están elevando las voces de alarma en Brasil, porque se da una situación similar a la que se da acá. Petrobras, que es mixta, ¿verdad? Pública y privada, está vendiendo el combustible ligeramente por debajo del costo de importación. Hablan de un 7%. Entonces los importadores privados que son también responsables por parte de ese 40% que se importa, están dejando de importar porque no quieren trabajar a pérdida. Entonces, al dejar de importar, se está poniendo en peligro el abastecimiento futuro. Bueno, misma situación se está dando en Paraguay, pero peor, porque el desfasaje del precio doméstico respecto al precio internacional, incluso al stock que existe en Paraguay, es mucho más que el 7%. En este momento, aproximadamente en un promedio, el desfasaje en el precio doméstico del gasoil y el que debería ser respecto a los precios internacionales o al stock, distintamente es aproximadamente 1.200 guaraníes el litro. Esto desalienta la importación de combustibles de los actores del sector privado, que en el caso de Paraguay representan más o menos el 80% del volumen, porque no tienen la certeza o la previsibilidad de que van a poder trasladar esos precios internacionales a los precios del mercado local. Y eso es un asunto que hay que abordar fríamente, con información y con datos, y no con opiniones. Es un tema estrictamente de comercio internacional de derivado del petróleo, un tema técnico,
y debe ser abordado por los técnicos. Petropar tiene excelentes técnicos, tal vez los mejores del país, cada uno en su respectiva especialidad. Yo sé que ellos también están conscientes de esta situación y sería interesante ver qué medidas se está adoptando en esa empresa para hacer frente a esta situación. Lo que nosotros pedimos es que los precios del mercado local, o sea, mejor dicho, no pedimos, voy a cambiar eso, no pedimos, recomendamos que los precios del mercado local reflejen los precios internacionales para que todo el negocio de combustible fluya normalmente. Y esa es una situación que ahora no se está dando. Guillermo, usted decía, nadie es profeta en su tierra y que en su momento incluso hace unas semanas ya alertó sobre este contexto y que le hicieron caso omiso prácticamente. Ahora, siguiendo esa proyección, según el análisis que usted hace, ¿en cuánto tiempo podríamos estar en una situación complicada, en una situación crítica? ¿Cuándo llegaría, digamos, ese impacto aquí en nuestro país? Los expertos opinan que va a ser los meses de agosto y septiembre, aproximadamente los peores meses en cuanto a disponibilidad de productos. Que a nosotros nos va a afectar de la siguiente manera: cuando las empresas quieran salir a comprar combustibles, no van a encontrar la misma cantidad de oferentes que normalmente encuentran. Y probablemente eso va a hacer que se encarezca aún más de lo que ya está hoy el precio de los combustibles importados. Así es como se va a dar. Por eso es que cuanto antes nos pongamos las pilas para cerrar contratos de compra a futuro, más garantía vamos a tener del abastecimiento. Pero eso solo va a ser posible si los precios domésticos se actualizan a los precios internacionales. Esa es la mejor medida que se puede adoptar ahora para garantizar el abastecimiento. ¿Eso implica suba de precios? Sí, implica suba de precios. Pero esta es una situación global, importada, de la cual no es responsable ni las empresas del sector privado, ni Petropar, y mucho menos el gobierno. Esto es algo que hay que saber transmitir a la ciudadanía y hay que tomar otras medidas que puedan compensar esta suba internacional de precios que escapa totalmente a nuestro control. Los precios ya vienen, los combustibles ya vienen caros, nosotros simplemente los importamos, distribuimos mayorista y minorista en el país. No somos responsables del precio con el cual ingresan a nuestro país los combustibles. Y también otro punto, nosotros en Paraguay compramos de manera muy eficiente. No hay prácticamente rango, margen de mejora en la compra. La compra es muy eficiente en el sector privado y es muy eficiente también en Petropar. No es cierto que existe una posibilidad de mejora porque se vaya a eliminar la declaración jurada, lo cual creo que hay que eliminar, ¿verdad? No solo para los proveedores de combustibles, sino para todos los proveedores en general del Estado. Eso se debería eliminar, ¿cierto? Sí. Ni tampoco hay una oportunidad de mejora por comprar de Estado a Estado. Eso no es cierto, simplemente. No existe aún nada en ese sentido, ni va a existir, porque las empresas estatales de los otros países también también comercializan sus precios tomando como referencia precios internacionales. Y ese ejemplo lo tenemos con el gas licuado de petróleo, que nuestro país compra de YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Ellos nos venden a una cotización internacional más un premio. Es decir, no nos venden más barato por ser vecinos, nos venden a los mismos precios internacionales. Así se manejan los commodities. Entonces hay que ser realistas y seguir buscando, eso es cierto, nuevos proveedores, nuevas alternativas, pero no hay que esperar un milagro. Los precios van a seguir siendo los mismos precios internacionales que hoy tenemos. Viendo un poco esas probabilidades de estos meses en los que podríamos estar hablando ya de una escasez, no solamente de combustibles, está diciendo usted, sino de oferentes al momento de salir a comprar. Ese desfasaje, usted decía que eran 1.200. Le escuchaba hace cuestión de una semana al presidente de Petropar, al Lichi, decir que era de 1.300 más o menos. Va en esos términos. ¿Eso podría ser mayor? O sea, ¿podríamos estar teniendo subas mayores a 1.200, por ejemplo, en el precio final en caso de que se encarezcan los combustibles? Podría, si es que no actuamos correctamente. Si hoy comenzamos a cerrar volúmenes de compra 30, 60 y 90 meses, podríamos lograr mantener en ese valor de 9.200 aproximadamente el precio máximo de combustible para los siguientes 5 o 6 meses. Pero si seguimos esperando
que milagrosamente bajen los precios internacionales y no hacemos nada al respecto, sí, cuando salgamos a comprar en agosto, septiembre, etcétera, podría dispararse aún más estos precios. Por eso es que hay que comenzar a trabajar ahora con tiempo y en forma, con previsión, para garantizar el abastecimiento y el mejor precio posible para los próximos meses, para hacer frente a esta crisis de abastecimiento internacional que se anuncia y que ya estamos viendo. En este momento hay países de Europa en los cuales ya se está restringiendo la circulación de vehículos por número de chapas, velocidad máxima, etcétera, tratando de disminuir el consumo de combustibles. A ver, la solución para ustedes ahora es que suba el precio de los combustibles para el comprador final, ¿o hay otra posibilidad de solución? No, no hay. Se tiene que actualizar el precio. Este negocio funciona así aquí y en la China. Cuando el precio doméstico refleja el precio internacional, ahí es como se compra de manera más eficiente y se puede comprar a futuro, se puede hacer previsiones, las empresas pueden planificar sus compras en volúmenes, en precios, etcétera, y es cuando se logra el óptimo en las compras de combustibles. Y existe un mercado libre de competencia en Paraguay que garantiza que no va a haber abuso con los precios. Y además tenemos la CONACOM y la ley de combustible, que ellos hagan su trabajo y garanticen de que hay libre competencia, que no hay cártel, que no hay colusión y que tampoco hay dumping, venta por debajo del costo. Si todo eso está garantizado, la competencia libre solita va a encontrar un punto de equilibrio en los precios, pero hay que darle libertad a las empresas a que hagan el mejor esfuerzo para comprar los volúmenes que necesitan al menor precio posible, y eso solamente es posible cuando los precios domésticos reflejan los precios internacionales para los combustibles y para cualquier otro commodity. Estaba leyendo también acá, por ejemplo, una opinión también que nos transmite siempre la gente. ¿Por qué no se cambia de comprador? Nos dice un televidente que nos dice que es camionero. ¿Por qué no se compra, por ejemplo, de YPF Argentina, buscando mayores YPF Argentina es proveedor de las empresas Paraguay en naftas. YPF Argentina, Pan American Energy de Argentina, ambas son refinerías y tanto Petropar como las empresas privadas compran de esos proveedores. El tema es el gasoil, que sí o sí se trae de esta zona, la mayor parte de Estados Unidos, la zona del Golfo de México. Y no es que las personas y las empresas encargadas de esto no saben hacer su trabajo, lo hacen perfectamente bien. Compran al menor precio posible, están desarrollando siempre nuevos proveedores cuando pueden. No hay razón para pensar que se está comprando mal, se está comprando muy bien siempre. Así que no es que es porque no se consiguen nuevos proveedores, se consiguen los mejores proveedores y a los menores precios posibles. Eso es así. Pero eso ocurre, repito, solamente cuando los precios locales reflejan los precios internacionales. Si se rompe esa relación, entonces ahí sí comienza a haber problemas en las compras y en el suministro y en los precios. Ahora, Guillermo, amén de esa ecuación y digamos que independientemente a que se vayan reajustando los precios de los combustibles conforme ustedes compran también, y por más que se haga una, digamos, proyección a futuro y vayan haciendo una planificación para la compra a futuro, hablo ya de esos meses críticos que usted mencionaba, sí o sí este problema, independientemente a eso, va a llegar a Paraguay, y usted cree que eventualmente lleguemos también al extremo de, por ejemplo, restringir el tema del movimiento vehicular como pasa en otros países? Podríamos llegar, pero tomemos la providencia del caso, tratemos de estoquearnos bien a un precio todavía relativamente bueno con respecto al que podría ser, ¿verdad? Y tratemos de estoquearnos bien lo más que podamos, y mientras tanto sigamos comprando al menor precio que se consigue en el mercado. Pero si estamos de brazos cruzados y no hacemos nada al respecto y le dejamos a las empresas con la incertidumbre de no saber a qué si van a poder trasladar sus precios internacionales al precio del mercado doméstico y sin saber qué volumen el que van a vender, por supuesto que se va a ver afectada esa cadena de suministro. ¿Y por qué ahora es 1.200? Y porque siempre se postergan los ajustes. Los ajustes hay que hacerlos en forma natural, ¿verdad? Normal, para arriba o para abajo, en forma continua. No hay por qué acumular ajustes para que después salga un número muy grande. Si tuviéramos ajustes en forma periódica, semanal o incluso diaria, si los precios internacionales se trasladaran al público en forma continua, no habría necesidad de hacer estos ajustes en montos importantes.
Eso es porque siempre se toma ese tipo de decisiones erradas. El precio de los combustibles es un mercado libre y se tiene que ir ajustando día a día. La ciudadanía tiene que entender eso, ¿verdad? De que no es culpa de las empresas, ni de Petropar, ni del gobierno. Simplemente es una realidad internacional con la cual tenemos que aprender a convivir, así como convivimos con la pandemia del COVID, o del coronavirus. Ahora estamos conviviendo con una pandemia de precios altos de combustible y de inflación. Tomemos otras medidas, hay otras variables que tal vez podamos controlar y eso es tarea del equipo económico, pero hay que dejarle a Petropar a que tenga autonomía para que opere como una empresa normal. No digo que gane mucho dinero, pero que tampoco pierda, ¿verdad? Que opere como una empresa normal, que cuide su patrimonio, tiene excelentes técnicos, compran súper bien y hacen bien su trabajo, pero hay que dejarle en libertad para que pueda ajustar sus precios conforme a sus costos reales. Y si eso impacta o patea contra la macroeconomía del país, pues hay que ver otras variables para compensar esta perturbación por los precios de los combustibles. No es una solución mantener artificialmente bajos estos precios porque, como estamos comentando, puede verse afectado el abastecimiento a futuro. Ahora, yo también me sumo a tanta gente que ahora también salta ahí a nuestro WhatsApp, don Guillermo, y está preguntando después de que hayamos hablado de YPF Argentina y de tantas otras proveedoras más. Y queremos entender como ciudadanos que no somos expertos en ese tema. Por ejemplo, hacen acá la pregunta, ¿por qué entonces si compramos de Argentina el precio de los combustibles acá en Paraguay, en algunos casos, dicen los televidentes, se duplica el precio de lo que se vende acá en comparación al precio del combustible en Argentina? Eso por un lado. ¿Tiene alguna incidencia el precio del flete? ¿Se puede trabajar desde ese lado también, don Guillermo? En Argentina todo es artificial. Ellos fijan por ley o por decreto el precio de los combustibles a un tope máximo, pero para su mercado interno. A la hora de exportar se manejan igual que cualquier otra empresa americana, china, rusa, lo que sea, se manejan con precios internacionales. Ellos venden su combustible con referencia a Platts, Argus, etc. A la hora de vender al exterior se manejan con cualquier otra empresa y compiten con traders, ¿verdad? Que proveen también el Río de la Plata. Entonces, alternativamente, a veces se le compra a Argentina, a veces se le compra al trader, dependiendo de la oferta del momento. El mercado interno de Argentina es todo artificial. Ellos establecen un tope para el precio de los combustibles, manteniendo fijo estos precios, y eso es solo para el mercado interno. No se puede comparar nada con ningún otro país del mundo. Se puede comprar Argentina, ahí todo es artificial, están llenos de subsidios. Bueno, la situación que yo le planteaba también, por el lado del flete, ¿eso también trae incrementos para ustedes o no incide tanto? Porque también hablan de que el precio de los fletes se encareció bastante en estos últimos tiempos. ¿Según quién? Y después de la pandemia, los propios actores que se reunían, recuerdo, hace cuestión de meses ya cuando hablaban, por ejemplo, de bajar el impuesto selectivo al consumo. Los fletes no se encarecieron, están en torno a entre 40 y 44 dólares el metro cúbico. El flete fluvial, desde el flete marítimo, el que se encareció, y también algunos los premios que le llaman, que son las constantes, que pueden ser, a veces son positivas, a veces negativas, que se le suman a los precios de referencia. Pero el flete fluvial, obviamente, se encarece, por ejemplo, cuando hay flete falso, porque el río no es navegable. Por eso son condiciones puntuales. Pero en general, si el río está navegable en condiciones normales, está siempre en torno a 40 a 44 dólares el metro cúbico. O sea, por eso te digo, todo el mundo tiene derecho a opinar, sí, pero hay que hablar con información y con datos y con conocimiento. Todas las empresas del Paraguay, incluyendo Petropar, son muy eficientes a la hora de comprar combustible, dadas nuestras limitaciones. Es decir, que tenemos que comprar un buque que hace transferencia a Barcaza en la zona del kilómetro 131 del río Paraná, y hay que trasladar por río Barcaza hasta nuestras terminales de combustible, donde se almacena, de ahí se retienen camiones cisternas y van a parar las estaciones de servicio. Toda esa cadena logística está muy
es muy eficiente, son décadas ya que se fue perfeccionando y no hay mucho que hacer ahí para ahorrar costos. En cuanto a los proveedores internacionales, hay un abanico de hasta 10 proveedores que son los que habitualmente ofrecen el Río de la Plata. Se compra por contrato, se compra en forma de spot. Es decir, las empresas siempre están buscando la mejor compra posible. No es válido, o sea, no se le puede criticar a las empresas, incluyendo Petropar, que se está comprando mal. Eso no es cierto. Todo el mundo puede opinar, ¿verdad? Puede decir, ¿por qué no se le compra a Venezuela? Pero no hay posibilidad de ir a comprar de una refinería de Venezuela. Aparte, la única vez que se le compró a Venezuela por el Tratado Energético, el Acuerdo Energético de Caracas, tampoco se le compró en forma directa y tampoco se le compró a un precio competitivo. En esa época se dio uno de los premios más caros en la historia del Paraguay, de como $90 el metro cúbico. Y así se le pagó a PDVSA y se hizo swap, que es una operación de intercambio, y se proveyó a través de intermediarios, que le llaman acá, que realmente son empresas traders como Glencore, Petrobras, etc. No existe en este momento posibilidad alguna de comprar, de que Paraguay pueda comprar, alguna empresa de Paraguay, ¿verdad? Porque no es el país el que compra, son las empresas. Alguna empresa de Paraguay, incluyendo Petropar, pueden ir a comprar una refinería porque los volúmenes son muy exiguos para lo que se compra refinería. Entonces tenemos que comprar de los distribuidores mayoristas, que son las traders, que nos proveen en la zona del Río de la Plata. Para que tengan un ejemplo, incluso Uruguay, que tiene su refinería, ¿verdad?, cerca de Montevideo, muy moderna, ellos, su crudo, porque ellos sí compran crudo porque tienen refinería, es proveído por Vitol, una trader. No van a comprar de un productor de petróleo, compran de una trader. Así se maneja el negocio de combustible. Esa es la realidad. Entonces, no hay que buscar soluciones mágicas, no las hay. Hay que aceptar la situación por más dura que sea y hay que trabajar en otras variables para ver cómo compensar esta situación que se está dando con los combustibles. Bueno, yo como neófito en la materia, porque como bien decía Fernanda, no somos expertos ni mucho menos y opinamos por ahí muchas veces también desde una visión simplemente de un ciudadano más y también nos hacemos eco muchas veces de las preguntas que se hacen los ciudadanos en las redes sociales, ¿verdad? Yo tengo un par. La primera, ¿verdad? Obviamente que la relación lógica es que se refleje en el precio local el costo internacional de los productos. Pero cuando hay una baja, por ejemplo, cuando está la baja, cuando hay una reducción del precio internacional, muchas veces hay demasiada especulación para bajar los precios acá. No así como cuando sube y tiene que ser inmediato el reajuste. Pero cuando baja se especula demasiado. Está bien, negocio de ustedes, ¿verdad? Pero me parece que desde ese punto de vista también hay que cuidar un poquito al consumidor final. Y la segunda consulta de mi parte, mi querido Guillermo, si el negocio, porque se habla mucho de que el negocio aparentemente incluso se trabaja a pérdida, ¿verdad? Que los empresarios trabajan a pérdida, pero cada vez más en el país tenemos una cantidad impresionante de estaciones de servicio que se va abriendo en todas las ciudades prácticamente, inclusive acá en Capital. ¿Por qué? Entonces al final, ¿cómo es el tema? ¿Se trabaja a pérdida? ¿Es complicado el negocio? ¿Y por qué a la par hay más y más estaciones de servicio que se van abriendo? Yo voy a contestar primero la segunda pregunta. La estación de servicio es el único eslabón de la cadena que tiene margen fijado por decreto. Ellos ganan 7.2% del precio de venta al público, no importa cuál sea ese precio. Cuando más caro, más ganan, ¿verdad? 7.2%. Entonces, para ellos es negocio, siempre van a ganar esa suma. Lo que sí le afecta es el volumen. Si su volumen cae, ahí sí tienen problemas. Por eso es que cuando hubo el subsidio, esa semana muchas estaciones incluso llegaron a vender el 10% de lo que vendían. Pero en cuanto al precio unitario por litro, está fijado por decreto de 7.2%. Y hay que ver también el tema de las estaciones de servicio, que puede tener, no digo todas, ¿verdad?, pero hay combustible circulando en el mercado negro, de contrabando, de ordeñe o producto de subsidio, ¿verdad? Entonces, por ahí también puede explicarse la apertura de más estaciones. Yo comparto contigo la opinión de que hay más cantidad de estaciones de las que el país necesita. Pero no es que trabajan a pérdida. Las estaciones de servicio solo trabajan a pérdida cuando no venden el volumen que se supone que tienen que vender. Pero por litro su ganancia está asegurada por decreto, el 7.2% sobre el precio de venta al público. Y respecto a que
cuando baja el precio internacional no se traslada al consumidor. Bueno, esa es más una sensación, ¿verdad? Si vos graficás, hicimos nosotros ya ese gráfico, poner en paralelo en dólares al metro cúbico el precio internacional y el precio doméstico, vas a ver que sí acompaña en general en un periodo largo de tiempo. El precio internacional acompaña en general. El único periodo que no se vio eso fue durante la pandemia. Por eso es una situación única en la vida, porque bruscamente el consumo se redujo a cero y se súper sobreestoquearon las empresas, dejaron de importar incluso, pero aún así tuvieron que almacenar productos en casa. Y no sirve de nada que baje internacionalmente los precios si uno comprara ese precio. Nadie pudo comprar a los precios súper bajos que hubo porque estaban muy sobreestoqueados productos, porque las ventas se redujeron abruptamente. Es una situación muy particular, muy especial. Pero en general siempre acompaña. Ahora, ahí viene lo otro, ¿verdad? De que si cuando está más alto el precio internacional no se actualiza inmediatamente hacia arriba, no espere que tampoco se actualice inmediatamente hacia abajo cuando baja, ¿verdad? Por eso yo digo que lo correcto es que no haya demora en el ajuste. Inmediatamente cuando sube hay que subir, inmediatamente cuando baja hay que bajar. Es decir, localmente tiene que ser mucho más dinámico el traslado de los precios internacionales a los precios locales para que se vea eso que decís. Bueno, básicamente, y volviendo a nuestro punto inicial, don Guillermo, para ayer tenían que subir los precios y ya reflejarse en ese margen real y no al artificial, que es el que está teniendo hasta ahora Petropar. Es uno de los pocos, ¿verdad? Porque los demás sí remarcaron. ¿Hace cuánto dijo el presidente de Petropar que era 1.300 guaraníes la diferencia? Hace una semana, en el Palacio de Gobierno. Bueno, de mínimo desde hace una semana había que ajustar ya los precios. Bueno, don Guillermo Parra, muchísimas gracias por su tiempo, por las explicaciones también que nos estuvo brindando, muy amable. A las órdenes, con mucho gusto. Antes de que se vaya, Guillermo, sí. Va a ganar yo Rafael Nadal el domingo la final de Roland Garros. Hoy tuvo suerte, por supuesto. No, que va a tener suerte. Estaba ganando bien y se lesionó lamentablemente el amigo Sasha, pero así es, él es, si no juega bien, lucha, igual gana siempre. Vos sabés que Zverev es increíble, ¿verdad? Tiene una técnica espectacular, pero parece que en los momentos calientes le cuestan. Ahí cuando tiene que liquidarle al adversario, ahí le cuesta y le tiembla un poquito la mano a Zverev. Esa es la diferencia del Big Three con los otros. Y sí. Que cuando el punto cuenta realmente, ellos mantienen ahí el temple y el poder mental, ¿verdad? ¿Y quién es tu favorito del Big Three? Y obviamente Rafa, ¿verdad? Por sus características de juego, porque lucha, porque tiene espíritu ganador, porque no da ninguna pelota por perdida, aunque juegue peor, igual encuentra la forma de ganar. Ese es el espíritu que deberían de tener, por ejemplo, nuestros jugadores de la selección paraguaya. No vaya a hablar de la selección paraguaya, vamos a dejar por acá, no vamos. Entran ya con la mentalidad perdedora, ven la camiseta de Brasil y ya se cagan todos, esa es la realidad. Bueno, o nuestras autoridades de por ahí también, ¿verdad, Guillermo? No. Bueno, hasta ahí, porque después le vamos a complicar ya también a él, que después seguramente se van a tener que sentar una vez más. El domingo Rafa levanta la 14 Copa de los Mosqueteros y 22 de Grand Slam. Sí, yo creo lo mismo también. Yo suscribo. Gracias, Guillermo. Un abrazo. De nada, igualmente. Gracias, Guillermo Parra, de Dicapar. Bueno, pasando un poquito en limpio también esta situación, hay escasez. O por lo menos se habla de la posibilidad de que exista una escasez que repercuta, atención como ven en la mano, ya explicaba Guillermo Parra, de Europa, Estados Unidos, que está cambiando su proveedor también después de todo lo ocurrido con Rusia. Estados Unidos le tienen que vender también combustible a Europa, después los últimos queda ahí en la colita Brasil, en la colita más todavía Paraguay. Y para ellos la solución es que se remarquen los precios de los combustibles. Hace una semana aproximadamente, el titular de Petropar decía, estamos 1.300 por debajo del precio que deberíamos tener si nos fijamos en la pizarra de hoy, nos había dicho en aquel entonces. O sea, 1.300 guaraníes por litro más
¿Pero para cuándo? ¿Hay una fecha ya? No, todavía no. Se tiene que, siempre estamos hablando de las posibilidades porque lo que piden desde el sector privado es que Petropar también suba sus precios. Pero aseguraban que ya el 1 de junio iba a subir, finalmente eso no se dio. No, ni los privados todavía no remarcaron. Ahora, el horizonte apocalíptico que pinta Guillermo es si es que no sube nomás, inmediatamente, porque si sube, se reajusta todo, supuestamente ellos van a tener mayor previsión y mayor planificación para comprar a futuro, ya proyectando los meses críticos para él, Claro. Y entonces el impacto no va a ser tan grande acá. Eso es lo que yo interpreté de lo que dijo ahora. Claro, más todavía porque ellos tienen que hacer sus compras, dice. Sí. Y al momento de que vienen a ver que el mercado está así con estos precios artificiales de Petropar, que no sube, pero que tiene que subir según ellos, es que se va a tener una menor cantidad de ofertas. Sí. Y al bajar la cantidad de ofertas, los que quedan queriendo venderte combustible Sí. son los que tienen los precios más altos otra vez. O sea, el panorama, según el sector privado, está mal. Hasta ahora no hay ningún tipo de pronunciamiento, ningún viso por lo menos de algún tipo de solución o remarque por parte de Petropar. Lo último de Petropar era que supuestamente por lo menos durante la primera quincena de junio no iba Sí. a sufrir variaciones el precio del combustible en nuestro país. O sea que tendremos que esperar hasta que pase el 15 de junio para saber cuánto finalmente sube. Exactamente. ¿Y falta cuánto? Estamos a días nada más, 12 días. Porque ellos decían en la quincena, en el 14 y 15 más o menos de junio vamos a estar reuniéndonos. En fin, eso es lo que pasa. Los mensajes también están acá. ¿Qué dice la Muchísimos. gente? Mucha gente preguntando lo mismo que Julio Caballero, porque estaban diciendo por qué entonces cuando baja no baja, la Sí. pregunta de siempre. Mucho tecnicismo en la explicación, ¿verdad? Y Claro. obviamente que uno ahí ya se pierde, ¿verdad? Nosotros que no manejamos muchas veces el léxico que ellos utilizan técnicamente hablando, entonces te confunde, ¿verdad? ¿Por qué no se paga para 1 o 2 años y te traen de a poco con el mismo precio? Hablan de las refinerías. Cuando subió internacionalmente ellos alzaron automáticamente. Cuando bajó dijeron que no se puede porque tarda 3 meses en llegar. No, porque tienen una reserva supuestamente también. Tienen una O sea, reserva. siempre hay una excusa. Y ahí la gente pregunta también por qué entonces, si ellos dicen que tienen que comprar ya combustible, porque varias estaciones de servicio están haciendo promociones constantemente, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Tienen o no tienen combustible? Si están trabajando a pérdida, ¿por qué están vendiendo ofertado el combustible otra vez? Bueno, y que se comparan con Argentina, que obviamente, como explicaba Parra, eso sí, Argentina se organiza más que nada a través de sus subsidios también. Sí, y también por leyes tienen un Por tope, leyes. decía, del precio del combustible y eso no se da aquí en nuestro país. Y también en torno a la venta del combustible de Argentina al exterior, según lo que refería, bueno, finalmente a nosotros también nos venden a un precio internacional que no es modificado por lo menos por las leyes internas que tiene Argentina. Bueno, mucha gente escribiendo, enviando sus mensajes, le reiteramos, eso es lo que dicen ellos. Sí. No es que nosotros estamos diciendo, es No. lo que dice la gente del sector privado. De ahí a que uno le quiera creer, no le quiera creer, tenga sus opiniones diferentes, bueno, cada uno piensa de una manera. Al fin y al cabo es un negocio, ¿verdad? Y evidentemente que Claro. ellos van a defender los intereses que tienen, ¿verdad? Tampoco van a trabajar a pérdida, ¿verdad? Regalando. Sí. Dice. Bueno, hacemos pausa breve, ya venimos. A todos los que nos gusta disfrutar de un buen vino, llegó Caldén para acompañar nuestras mesas. Disfruta del nuevo vino mendocino para todas las mesas del Paraguay por solo 20.000 guaraníes. Caldén, de un buen vino de mesa para todas las mesas. ¡Salud! Horas con 50 minutos en toda la República del Paraguay. Nosotros seguimos informando aquí en Puntos de Vista y a continuación hablamos acerca del caso de Marcelo Pecci, el crimen del fiscal paraguayo que fue asesinado en Colombia porque finalmente se han detenido a las personas aparentemente involucradas con este hecho. Y en conferencia de prensa de los compañeros de RCN
se dieron detalles del crimen donde resultó víctima el fiscal Marcelo Pecci. Fueron detenidos 4 venezolanos y un colombiano en el marco de la investigación del asesinato del fiscal paraguayo en Colombia. Los mismos habrían planeado el crimen el 5 de mayo en Envigado, mientras Pecci se encontraba en Cartagena. Entre los aprehendidos están una mujer y un hombre que era la pareja encargada de seguir e informar los pasos de los recién casados, mientras que los otros 3 tenían la labor de llevar a cabo el asesinato. Un dato importantísimo es que 2 días antes del asesinato se registran más de 60 llamadas entre la banda. El 10 de mayo, luego de 5 días de preparación y seguimientos, acaban con la vida del fiscal Marcelo Pecci. Los involucrados habrían recibido $120.000 para perpetrar el hecho. Se presume que la orden la dio una persona de mucho poder. Fiscalía General de la Nación, en el marco de la lucha contra la criminalidad que afecta la vida, integridad y seguridad, no solo de los colombianos, sino de todos los que se encuentran en nuestro territorio, informa que el día de hoy, mediante 2 diligencias de allanamiento y registro, realizadas por parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y de la Policía Nacional, fueron capturadas 5 personas en la ciudad de Medellín por su presunta participación en el homicidio del señor Marcelo Daniel Pecci Albertini, quien fue asesinado el 10 de mayo en un reconocido hotel de la isla de Barú. Esta persona se desempeñaba como fiscal en Paraguay, adscrito a la temática de narcotráfico y lavado de activos. Los hechos dan cuenta que el señor Pecci arribó el día 4 de mayo desde su país natal a la ciudad de Cartagena en compañía de su esposa, con el fin de disfrutar de la luna de miel, y el día 10 de mayo fue asesinado. Este resultado es producto de la articulación permanente de nuestra policía, de la Fiscalía, pero también de las autoridades paraguayas que trabajaron también con Colombia en esta investigación. En las próximas horas serán puestos a disposición estas personas de un juez de control de garantías para su respectiva legalización y, por supuesto, la solicitud de medida de aseguramiento. Nosotros en la Fiscalía hablamos con resultados. Bueno, 19:53 en todo el territorio paraguayo. Momento, compañeros, de hablar de algo que realmente concita la atención, no solamente acá en nuestro país, sino también a nivel internacional. Y para ser específicos, a ver, faltan exactamente 119 días, 22 horas, 8 minutos, 15, 14, 13, 12, 11 segundos. Con cuenta regresiva y todo, le vamos a dar la bienvenida al querido Ricardo de Heller, que es el coordinador general de los Juegos Suramericanos que se van a escenificar acá en nuestro país del 1 al 15 de octubre, con toda la cobertura como corresponde del Grupo Albavisión, del SNT, de C9N, de Paravisión, de Sur TV, hasta RQP va a estar haciéndose eco de todo eso. Ricardo, querido, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas noches, bienvenido a Puntos de Vista. Buenas noches, Julio, Jorge, a toda la audiencia. Y mira que me metes presión con esos números. Está Fernanda también. Saludala a Fernanda, por favor. ¿Cómo te va, Ricardo? Fernanda, un gusto compartir con ustedes, con toda la audiencia de toda la cadena que estás mencionando. Y es así, estamos muy ansiosos, muy entusiasmados. Estamos contando los días, las horas, los minutos, los segundos para vivir esta gran fiesta deportiva. Como bien mencionabas, de muchos países, más de 15 países que van a hacer presencia en la ciudad de Asunción y también en alrededores, en los 12º Juegos Sudamericanos Asunción 2022. Todo un desafío para el país, es un gran emprendimiento del gobierno nacional, más de 26 instituciones del gobierno apostando a todo este desafío, junto con el Comité Olímpico Paraguayo, junto con las federaciones deportivas nacionales y obviamente, como vamos mencionando, este es un evento del Paraguay, este es un evento que nos va a posicionar en el contexto internacional y me pone muy contento mirar todas esas cifras, 6.800 atletas oficiales, gente que se va a estar movilizando en la ciudad de Asunción del 1 al 15 de octubre y estamos todos muy expectantes, como bien mencionaban. Ricardo, mira que pasamos por una odisea realmente para llegar hasta esta instancia, hasta este punto, faltando muy poco ya para el inicio
de la competencia, de un evento que va evidentemente a aglutinar a muchísima gente y que nos va a poner en la vidriera a nivel mundial. Hoy, ¿cuántas horas por día dormís? Porque el trabajo es titánico, imagino, Ricardo. No, es titánico, pero lo hacemos con mucha pasión. Hay un gran equipo humano detrás de toda la organización y eso nos pone muy contentos. Nos fortalecemos cada día, estamos trabajando arduamente, todo el staff organizativo y como bien te mencionaba, y también menciono a la audiencia, es un evento del país, porque no solamente lo hacemos nosotros como organización, sino también le tenemos a los proveedores que son parte, las personas que van a proveer sus servicios de alojamiento, de transporte, de turismo. Entonces son un montón de artífices que van a hacer posible esta fiesta deportiva. No importan los fines de semana ahora, lo que importa es el compromiso que hemos asumido como país y quedar como organizadores de eventos deportivos a nivel global, a nivel mundial. Ya lo hemos demostrado con otros eventos multideportivos o también eventos de ramas específicas, como estuve viendo recién ahí en la lámina que pasaron el Mundial de Patinaje recientemente, también el Dakar en su momento. Hoy estuvimos inaugurando un Panamericano de esgrima y eso obviamente nos da todo el know-how para poder realizar esta competencia deportiva donde, aparte de ser buenos anfitriones, aparte de hacer un buen evento, queremos que nuestros deportistas nacionales se queden con las medallas. Y bueno, eso depende también de todo el apoyo del público que se acerque a los grandes escenarios deportivos, a la Secretaría Nacional de Deportes, al Comité Olímpico Paraguayo y también otras sedes donde van a estar otras modalidades deportivas. Ahora, Ricardo, lo que tiene que ver con los escenarios, esos puntos, esos lugares claves en donde se van a estar desarrollando las principales actividades y modalidades, por sobre todo en estos Juegos ODESUR 2022. ¿Cómo avanzan las obras? ¿Ya se tiene solución para aquellos lugares, por ejemplo, que estaban teniendo cierto retraso? Sí, tenemos un gran compromiso por parte de las obras por parte de las contratistas de las obras que se están culminando, están en las etapas finales. Sí, fueron días muy difíciles con relación al clima, tuvimos contratiempos también con la provisión de combustibles en algún momento, con el caso de la escasez del diésel en su ocasión, cortes de rutas y demás, pero pese a todo ello estamos avanzando, se han duplicado los esfuerzos por parte de las empresas que están realizando estas obras y estamos muy contentos porque recientemente tuvimos la visita de seguimiento de la Comisión Fiscalizadora de la ODESUR. Si bien hay puntos muy específicos donde tenemos que ponerle mucha atención, sigue dentro de un marco o de un margen de control, por llamarlo así, y estamos preparados para recibir a esta gran justa deportiva del 1 al 15 de octubre. Están previstas que las obras lleguen a finales de agosto, así es que todo el mes de septiembre ya sería de puesta a punto, también de que sean espacios para que nuestros deportistas puedan ir realizando ciertas actividades dentro de ella. Si bien un 80% de la infraestructura deportiva ya está hecha, ya está construida, solo quedan unos pocos que están en etapa de culminación y ahí estamos poniéndole todo el énfasis, obviamente, para dejar no solamente unos juegos exitosos, sino también un gran legado para toda la ciudadanía y que muchas más personas puedan sumarse a la práctica deportiva luego a estos juegos y por qué no antes. Estaba leyendo un poquito acerca de cómo se dio todo esto y bueno, ya hace casi 5 años atrás es que se oficializaba de que Asunción iba a ser sede de estos Juegos y bueno, en diciembre del 2017 y se hablaba de una inversión de aproximadamente 25 millones de dólares. ¿Esto finalmente se dio, esta inversión, o fue más o menos de esta cantidad que se hablaba en un principio? Sí, hubo muchas modificaciones, incluso yo te puedo decir que 25 millones es una cifra que yo creo que no se llegó a manejar. El costo inicial de los juegos oscilaban los 180 millones de dólares. Luego de hacer algunos ajustes y ver la disponibilidad país, se ha ajustado a que los juegos tengan un costo de 90 millones de dólares. Eso es dejando de construir la Villa Sudamericana, que es una tendencia de construcción del lugar donde se hospedan y se alojan todos los deportistas, jueces, delegados, técnicos. Nosotros optamos por la modalidad de contratar el servicio de alojamiento y más aún ahora, luego de tener esta pandemia donde un sector
como el sector turístico, el sector de la organización de eventos, el sector gastronómico, que tuvo un golpe fuerte por la pandemia. Entonces, con esta actividad le estamos dando una inyección económica bastante interesante, porque estamos ocupando casi el 80% de la hotelería de la ciudad de Asunción. También utilizaríamos hospedajes en Gran Asunción, como la zona de Lambaré, y en la ciudad de Encarnación, donde tendremos las competencias de vela. Entonces, hablamos de una inyección económica que va a un sector bastante golpeado luego de la pandemia, y un movimiento a nivel microeconómico con todo lo que se está realizando también en la parte de obras. Estamos contratando muchos servicios, en su mayoría servicios locales, y eso nos pone muy contentos como gobierno nacional de poder apostar a la mano de obra local, mano de obra calificada, y obviamente con el asesoramiento también en los lugares donde no tenemos experiencia, porque señalo, es la primera vez que hacemos unos juegos de esta envergadura, y obviamente queda un legado muy importante en lo deportivo, también en la parte de un trabajo social, por llamarlo así, y con la participación de diferentes sectores que hacen a nuestra sociedad. Hablando de obras, nada más, brevemente en torno a las estructuras, lo que a mí poderosamente me llama la atención es, por ejemplo, las estructuras que se están montando allí en el Comité Olímpico Paraguayo. ¿Qué tipo de obras son las que estamos viendo, por ejemplo, ya desde lo que es la autopista de Ñuguazú, y se ven algunos tinglados, algunas estructuras, por ejemplo, como graderías nuevas en sectores donde antes no había nada? ¿Se puede hablar ya de algunas de las estructuras que se están montando, por lo menos en el Comité Olímpico? Sí, en el Parque Olímpico tenemos la mayor cantidad de obras nuevas, y les comento que eso están proyectadas a que tengan un estándar internacional. Todas las obras que estamos construyendo son con una certificación internacional. Eso significa que a nivel continental, cualquier delegación del mundo que quiera hacer un proceso de preparación en nuestro país lo podrá hacer, porque las obras tienen una certificación internacional de las federaciones internacionales, obras homologadas. Tenemos el caso del velódromo, que es una infraestructura sin precedentes en nuestro país. Tenemos canchas de hockey, que la cancha que teníamos anteriormente era una cancha, por llamarlo así, de pasto sintético, y de repente también estamos implementando las últimas tecnologías. Hoy las canchas de hockey son canchas de agua, tienen un milimetraje de agua para que se pueda deslizar las bochas, las pelotas, para que se pueda deslizar también el palo. Hablamos de circuitos de ciclismo en BMX, en el circuito de freestyle. Hablamos de un bochódromo y otras obras que son de gran envergadura, y obviamente que nos quedan como legado. Un patinódromo, vamos a tener la oportunidad de mirar las competencias de patinaje de velocidad. Si bien aquí estamos acostumbrados mucho al patinaje artístico, tendremos esta nueva modalidad que es el patín carreras, y obviamente nuestros deportistas van a poder realizar a partir de ahora, a partir que nos entreguen las obras, su preparación en nuestro país, y dejar de hacer un poco esos viajes al exterior, esos concentrados que te duran 1 mes, 2 meses, 3 meses. Incluso muchos deportistas fueron a residir al exterior porque no tenemos estas infraestructuras en el país, y eso es lo que nos queda como gran legado. Al ir por la autopista, si te fijas, el techo rojo y blanco es el gran velódromo que está en proceso de culminación. Estamos a punto de recibir el piso que hace a este velódromo. ¿Qué es un velódromo? Disculpame la ignorancia. ¿Qué es un velódromo, Ricardo? Para que también... O sea, un velódromo es una pista de óvalo que tiene también unas inclinaciones donde los ciclistas compiten en ese circuito. O sea, hablamos de una estructura muy específica, muy compleja, de muy alto nivel, y obviamente que requiere también una especialización deportiva de las personas que entren a ese recinto deportivo. Claro. Son para competencias de ciclismo de pista, le llamamos en este caso. Y todas esas obras van a quedar como legado, por eso es muy importante realmente esto, y se dice que va a marcar un antes y un después, porque todo ese legado va a estar a disposición de los futuros deportistas, ¿verdad? Porque acá hablamos muchas veces de la situación deficitaria en cuanto a infraestructura, que los atletas no tienen un lugar donde entrenar, donde desarrollar su talento, y evidentemente que esto nos va a dar un empuje muy importante mirando un poquito el futuro. Y yo
realmente abogo porque todo salga bien, mi querido Ricardo, porque sé de qué manera se peleó, de qué manera se batalló para que el gobierno nacional se ponga las pilas de vuelta. En un momento dado incluso se puso en tela de juicio la realización de los Juegos Sudamericanos porque se iba a redireccionar a otro rubro el presupuesto que en un momento dado se puso para los Juegos Suramericanos, y ellos pelearon muchísimo, el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, la gente de la Secretaría Nacional de Deportes, y por eso espero particularmente que sea todo un éxito. Y en contrapartida, 6.800 atletas, después sumando a los entrenadores, logística, familiares que van a venir, árbitros, estamos hablando de miles y miles de personas que van a estar en esos días acá en nuestro país. A nivel de cifras, si es que podemos traducir eso, mi querido Ricardo, ¿cuánto de inyección económica va a significar para el Paraguay? Bueno, a nivel de términos económicos, no tengo el número, pero es una muy buena pregunta. Voy a pedirle un poco al equipo de asesores de la parte económica que nos saquen ese número final, pero hablamos de 14.000 personas de manera directa que están trabajando como, llámese como proveedores, llámese como voluntarios, staff técnico, operativo, y a eso le tenemos que sumar la cantidad de personas que van a venir, por un lado del exterior del país, porque se ha generado demasiada expectativa con estos juegos. Ha ocurrido algo muy llamativo, generalmente los cupos quedan vacantes en otras ocasiones, y recientemente culminamos la reunión de jefes de misión y nos pasa algo que nos llama demasiado la atención. De una delegación que tiene cupos para 500 te piden 700, de uno que tiene cupos para 300 te piden 500. O sea, hay una expectativa muy grande de todos los países de la región de poder estar en estas competencias deportivas, y hablando así en otros términos, podemos estimar la participación en promedio de otros 15.000 o 15.000 personas en las 53 modalidades, en los 34 deportes y en los más de 36 escenarios deportivos donde vamos a tener esta competencia. Pero me comprometo en conseguirte esa cifra y en una próxima edición darte esa primicia. Excelente, Ricardo. Y de lo último que se hizo en cuanto a la inspección, ¿qué fue lo que remarcaron? ¿Cuál es el punto, digamos, que preocupa más a estas alturas? Estamos trabajando arduamente con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Tiene que ver con los caminos internos dentro del Parque Olímpico, que sería una de las obras principales que nos va a ayudar a interconectar todos los escenarios deportivos. Dentro del predio de la Secretaría Nacional de Deportes estamos construyendo un imponente escenario para la práctica y competencia de la gimnasia. Entonces serían un poco esos dos lugares donde le estamos poniendo mucho énfasis, mucho acompañamiento y obviamente también la fiscalización necesaria para que estas obras puedan estar en tiempo y forma, y siempre hablando de que todo pueda estar al 31 de agosto y ya en el mes de septiembre sea la puesta a punto. O sea, ahí estamos enfocándonos. Los implementos deportivos están en proceso de adquisición, ya todos fueron adquiridos en fábrica, muchos están en tránsito, no nos preocupa esa parte, y estamos avanzando a pasos firmes, a pasos sólidos, con el compromiso de todo un país, con el compromiso de toda una ciudadanía, que lo que todos queremos y pensamos y esperamos es que sea inolvidable para todos los que nos visiten y también a todos los que estamos dentro de la organización, y por qué no también a todos los que nos acompañen en este gran evento deportivo. Bueno, espectacular. Por último, Ricardo, de mi parte, en los últimos Juegos Suramericanos de la Juventud hubo una participación de 150, un poquito más de atletas paraguayos. En estos Juegos, ¿cuántos paraguayos vamos a tener y cuál es la expectativa de medallas? ¿Cuántas medallas tenemos que dejar en nuestro país? Esa es la gran pregunta. Mira que vamos a ser la delegación más grande por ser locales, por ser anfitriones. Más de 650 deportistas paraguayos estarán compitiendo. Y estamos trabajando por obtener al menos 50 medallas. Ese es el sueño, ese es el deseo. Hay un gran equipo que está trabajando también en la preparación de los atletas, muchos de ellos con un apoyo también para que salgan al exterior a prepararse, a competir y obviamente dar el mejor resultado. Queremos superar las 30 medallas que obtuvimos en Cochabamba en el año 2018 y estamos apuntando a las 50 medallas. Y yo creo que con el apoyo, el aliento y la participación de todo el público local, esto va a ser muy posible. Bueno, perfecto. Tenemos que ir a apoyar todos ahora cuando compitan. Yo me quiero ir a conocer varios de esos lugares. Estaba ahí mientras tanto leyendo un poquito
todas las sedes, entre lo que es el Comité Olímpico, lo que vamos a tener también en la Secretaría Nacional de Deportes. Así que seguramente, Ricardo, en los próximos meses ya vamos a estar teniendo ese calendario así punto por punto para la gente que quiera acudir, ¿no? Y te doy un dato, Fernanda. Pueden visitarnos en la página www.asu2022.org.py y ahí ya pueden visualizar las competencias, los días, las ceremonias de premiación. Y un dato no menos importante, la ceremonia de inauguración el 1 de octubre, donde tenemos muchas sorpresas para todos los que asistan al Estadio Defensores del Chaco. Defensores del Chaco. Mira un poco, cerquita ahí. Vamos a estar ahí. Definitivamente. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo y te deseamos buen fin de semana, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia y nos vemos en un próximo encuentro con más detalles de los Juegos Asunción 2022. Abrazo fuerte. Gracias. Bueno, estábamos hablando un poco sobre estos juegos tan importantes, tan esperados por tanto tiempo. Se postergó por la pandemia, ¿verdad? ¿Se había postergado o no? ¿O siempre fue en esta fecha? Siempre se mantuvo en esta fecha. 2022, Asunción 2022, sí. Se mantuvo. Se mantuvo. Bueno, con esta información hacemos breve pausita, ¿sí? Ya venimos. Minutitos pasaron de las 8 de la noche. Sigue este clima frío en las afueras, a cuidarse de los síntomas respiratorios también. Vamos a hablar de la siguiente información. Sin duda marcó la jornada lo que tiene que ver con estos procedimientos que dieron con la detención de 10 personas, 10 jóvenes. En este operativo fueron detenidos, denominado el operativo New Evolution. Desde tempranas horas de hoy viernes se llevaron a cabo una serie de allanamientos en distintos puntos del Departamento Central y la capital, en Asunción. Autoridades, principalmente del Ministerio Público, de la Secretaría Nacional Antidrogas, fueron en busca de desarticular redes de distribución de drogas sintéticas, semisintéticas y hongos alucinógenos que son distribuidos principalmente en locales nocturnos, fiestas electrónicas, decían también. Estos eran, y ahí estamos viendo ya la cantidad de jóvenes con sus respectivos nombres que eran detenidos. Se realizaron alrededor de 14 allanamientos y estamos hablando hasta el momento de un total de 10 detenidos. Drogas de diversión, como se los llama, utilizados en fiestas y en encuentros privados, públicos, por supuesto, y servía para ser utilizados de esa manera. Pero hay algunas que sí eran elaboradas aquí en Paraguay. Y es lo que tenemos que determinar, es lo que se va a determinar, cuál de todas son. Pero sí tenemos también conocimiento por otros operativos también que ya hicimos de que hay pastillas que se fabrican aquí. No. Por supuesto que nosotros vamos a estar a disposición el trabajo, por supuesto, del Ministerio Público, que es el que va a estar determinando cómo va a seguir esta causa. ¿No existiría un líder o un patrón, sino serían más que nada, por así decirlo, socios comerciales estos detenidos? Y todo eso está por determinarse. Nosotros, este operativo está en curso. La prioridad era asegurar a los que estaban vendiendo y esto va a continuar. Recordarán también que hace poco nosotros hicimos, unos meses atrás, que incautamos en el aeropuerto 38.000 pastillas, por ejemplo. Entonces, son parte de esas redes que vienen, muchas son independientes, pero algunas están vinculadas unas con otras, entonces son todos los temas que se van a ir determinando. Existen facilidades para exportar, para importar, mejor dicho, estos productos
que pueden muchas personas estar trayendo vía aérea. Sí, de hecho que como son productos controlados por el contenido que contiene, que tiene, son prohibidas y por supuesto el ingreso casi siempre es procurando tipo de contrabando o utilizando las famosas mulas, ¿verdad? No son productos que vienen importados legalmente. La droga Tusi se fabrica acá o ese polvo ya viene preparado de acuerdo a lo que ustedes tienen. Sí, viene preparado de acuerdo a la investigación que hicimos en esta oportunidad. La Tusi es una de las drogas que más se utilizan porque son utilizados con golosinas, tipo golosina, y son prácticamente las que más utilizan los jóvenes. ¿Se tiene una idea de cuántos proveedores de este tipo existen y a cuántas personas consumidoras estaban llegando? Y queda todo por determinarse, Blanca. Este operativo está en curso, llegaba una gran cantidad de gente, una gran cantidad de personas que estaban consumiendo a lo largo de todos estos meses que se estuvieron haciendo las investigaciones, y el gran proveedor o la red en especial queda por determinarse. ¿Y el volumen que movían, ministro, hay una estimación de cuánto el producto de venta, la cantidad? Era una cantidad bastante interesante. Ustedes verán que en una de ellas se encontraron como 50 pastillas, por ejemplo, en su poder en uno de los allanamientos. Y, por supuesto, durante estos 6 meses también nosotros ahora haremos el recuento justamente con las evidencias colectadas para saber el volumen que estaban moviendo. ¿Eran universitarios o era la pantalla para vender? Ambas cosas. Eso queda por determinarse, Blanca. Algunos eran estudiantes y otros eran compañeros de esos estudiantes que eran utilizados como pantallas justamente para la venta, porque ese es el segmento en el que más utilizaban. Entonces, ¿Operaban en Central? En Central, sí, específicamente en Central, pero... Cambiamos de tema y a continuación hablamos acerca del cambio en la presidencia del Instituto Paraguayo de Artesanías. Y es que Adriana Ortiz renunció a esta cartera estatal y en su reemplazo asumió Cintia Melgarejo como la nueva presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía. La misma dará continuidad al proceso que ya fue iniciada por la anterior titular y va a seguir trabajando muy de cerca con los artesanos, según destacó. También habló de que a quien queda como su sucesora, Cintia Melgarejo, por su genuino compromiso, profesionalismo y sobre todo por su integridad y entereza como persona, según manifestaba Adriana Ortiz. Estas 2 niñas que están siendo buscadas por sus padres, ellas que vinieron y fueron traídas por otros de sus padres, en este caso separados ellos desde Alemania. Ana María Egler y Andrea Reiner estuvieron por Encarnación hasta las últimas horas, según los datos que la policía continúa recolectando, hasta estas últimas horas. Desde un reconocido hotel de la ciudad de Encarnación avisaron sobre la presencia de esta pareja extranjera y las niñas que estamos observando en imágenes, ellas que están siendo buscadas. Pero lastimosamente, cuando las autoridades policiales acudieron al hotel, ya no encontraron a los alemanes. Surgen datos en torno a la presencia de los mismos en el departamento de Itapúa. Asimismo, el día de ayer, personal de este departamento acudió al Hotel Radio Parque a raíz de un llamado telefónico proporcionado por la recepcionista del local. Una vez en esa, la misma nos manifestó que en horarios de la mañana habría llegado una señora con acento extranjero, identificándose como ciudadana alemana, queriendo ver para alquilar una de las habitaciones ahí del lugar, y manifestó que su familia estaba compuesta por ella, por su esposo y por 2 menores de edad.
Así también nos manifestó que esta señora alemana reunía las características del mencionado caso de las dos menores perdidas, lo cual dio participación a la comisaría jurisdiccional y así también al departamento de investigaciones. Se está realizando la investigación correspondiente, ya que ayer se procedió a la degradación del circuito cerrado del lugar para previo análisis. Faltaría observar el circuito cerrado. Así mismo se está haciendo el análisis para individualizar a estas personas. ¿No se descarta esta posibilidad? No se descarta esta ni ninguna posibilidad, ya que estamos recibiendo varios llamados referentes al mismo caso y todos se está investigando a fondo. Y el primer cardenal paraguayo, Adalberto Martínez, recibirá el título el próximo agosto, según los datos que nos van llegando desde, obviamente, Roma. Tras el rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro, Francisco anunció el nombramiento de 16 nuevos cardenales electores en un futuro cónclave para elegir pontífice y 5 mayores de 80 años, quienes asumirán el próximo 27 de agosto en un consistorio. El arzobispo paraguayo se encuentra entre los 4 latinoamericanos a asumir como futuros cardenales. En la lista se encuentran los brasileños Paulo César Costa y Leonardo Ulrich y el colombiano Jorge Enrique Jiménez Carvajal. Personalmente me siento sumamente bendecido y con ustedes, sabiendo de que esta carga lo llevaremos juntos y el Papa no nos da como carga, sino también como una posibilidad de colaborar más con él efectivamente y afectivamente como lo venimos haciendo todos los obispos del Paraguay. De hecho, somos ahora mismo 15 jurisdicciones eclesiásticas, hay 2 nuevas jurisdicciones eclesiásticas más que tenemos que proveer de obispos. Siempre me preguntaban, ¿por qué Paraguay no tiene un cardenal? Bueno, lo que pasa es que a una iglesia no le hace más ni menos tener o no tener un cardenal, sino responde, digamos, al llamado de ser misionera y de ser fiel a las enseñanzas del Santo Padre y de trabajar en misión, tratando de abrir surcos de evangelio en el caminar, ¿verdad? Esto no es un privilegio, entre comillas, sino más bien es un llamado a un servicio y a un compromiso mayor con la iglesia, con la evangelización, como lo estamos haciendo ahora. Bueno, cambiemos de tema, vamos a hablar de vuelta del ámbito deportivo en Puntos de Vista. Y en Olimpia hay mala noticia porque Brian Montenegro y Hugo Fernández finalmente que estaban para reforzar, entre comillas, al equipo decano para la Copa Sudamericana, para la etapa de octavos de final, por una cuestión de tiempo y forma, finalmente no van a poder reglamentariamente jugar esos octavos de final de la Copa Sudamericana. Y esto evidentemente que le complica a Julio César Cáceres, pero en contrapartida el Club Olimpia sigue con la posibilidad, en este caso, de seguir extendiendo vínculos con otros jugadores que son de la casa, y uno de ellos es Guillermo Paiva. Al menos se aseguró los goles del delantero Guillermo Paiva por varias temporadas más. El atacante de 24 años renovó su contrato con la institución franjeada por 1 año más, según comentó su representante, el brasileño Regis Márquez. Paiva, que en principio tenía contrato hasta finales de este año, firmó hace algunos días una extensión que lo vincula a la institución de Para1 hasta finales del 2023, con la posibilidad de una renovación automática hasta el 2025. El delantero registra 8 goles en 26 partidos disputados en la temporada 2022, 2 goles y 10 juegos en la Copa Libertadores de América, mientras que tiene 6 gritos sagrados y 16 compromisos en el Campeonato de Apertura 2022. Entonces, la buena nueva en el decano es que renovó contrato Guillermo Paiva, un chico que tiene mucho futuro y que todavía no ha tocado techo, evidentemente, en la parte futbolística. Bueno, seguimos nosotros aquí acompañando a todos ustedes en Puntos de Vista. Van escribiendo también la gente. Hacen, por ejemplo, ofrecimiento de termo.
De repente, si la gente no tiene termo para estos días fríos también. Sí, es temporada de ofrecer regalos para papá. A mí me falta, por ejemplo, termo de mate. Te voy a pasar el dato, entonces, porque aprovecharon ahí el WhatsApp en lugar de denuncias, no solo denuncias, nos enviaron podemos también. hacer canje sin problema, le hacemos alguna publicidad en las redes. Emprendedores. Bueno, fría noche que estamos teniendo en este día viernes. Hacemos pausita y ya venimos. Dale. Bueno, 20 horas con 34 minutos. Y quiero que presten mucha atención. Vamos a hablar aquí con Jorge de este terrible caso, un accidente bastante aparatoso que ocurría en una escuela de San Antonio, Jorge. Es así mismo. Y vean ustedes las imágenes en circuito cerrado, que son bastante fuertes estas imágenes. Ya les alertamos de esta situación. Y presten mucha atención al furgón que ahí está retrocediendo y de repente acelera contra las personas que estaban. Si sacamos el zócalo, inclusive vamos a ver que habían más criaturas allí. Vean ustedes, la cantidad era impresionante, fila de personas, niños que están siendo acompañados por sus padres. Se estaba realizando un festival en el interior de la escuela San Blas de la ciudad de San Antonio, y allí las ruedas incluso pasan por encima de una de las criaturas, según se ve en las imágenes de circuito cerrado. Muy fuerte las imágenes. Se trata de una persona ya de avanzada edad que aparentemente todavía no sabemos si qué fue lo que pasó, si se asustó. Él también estaba llevando a sus nietos en este festival, en esta escuela. Sin embargo, en un momento dado acelera con todo. No sabemos cuál fue el motivo, si fue un problema de salud o simplemente no manejaba muy bien el cambio automático. Lo cierto y lo concreto es que aproximadamente 3 niños resultaron gravemente heridos, según lo que nos decía la directora. Los padres incluso hablaban de que eran más los niños afectados. Sin embargo, 3 fueron los que oficialmente figuraron, por lo menos en el registro de la Policía Nacional y también el registro de la escuela básica de San Blas de la ciudad de San Antonio. Sí. A consecuencia de esto se tuvo que suspender el evento que se estaba desarrollando. Impresionante, porque sí, muy fuerte. Estábamos viendo ese tema, si podemos ir mostrando mientras tanto el circuito, porque es muy, muy impactante. Imagínate vos estar ahí en la fila con tu hijo de 5 o 6 años. Ellos estaban esperando para entrar al festival. Sí, porque se paga por la entradita. Entonces también es organizado por la ACE, la Asociación de Padres, para poder recaudar un poquito de fondos después de 2 años de estar... después de esto. Esa es la parte más impactante, cuando les tiran a la nena que quedó abajo. Le pasa por encima de la cabeza la rueda. ¿Por encima de la cabeza? Sí, porque es parte de arena, parece que es, y eso pudo amortiguar. Si se percatan allí, le pasa así. Y ella ahí en la cabeza. Dios mío. Hombro y cabeza. Sí, esta parte. Sí. ¿Y en qué estado está la criatura? ¿Qué es lo que se sabe de ella? Y según la directora, ya todos están fuera de peligro, porque se trata de criaturas que obviamente los huesos son un poquito más blandos, pueden resistir más golpes, más que nosotros los adultos, ¿verdad? Y me supongo que esto fue lo que ayudó a que no terminara en tragedia. También otro punto interesante es que este furgón se paró la marcha porque había otro vehículo por el que chocó e impactó, porque la fila era larga. O sea, sí, es que este vehículo estaba estacionado en ese lugar, iban a ser más las personas afectadas y también incluso arrolladas por este vehículo. También se hablaba de una persona ya adulta, una persona mayor que tuvo fracturas, una mujer, según los datos de la Policía Nacional. La comisaría 24 de San Antonio fue la que intervino, y hablaban también de una mujer que recibió serias fracturas, según lo que también nos decían en el lugar del hecho. Ahí estamos viendo fácil 5 personas más o menos que de lleno le lleva, ¿viste? Una criatura que veo ahora que estaba corriendo también, no sé qué pasó. Sí. ¿Qué se y el sabe conductor está en la comisaría 24. Nuestra compañera Araceli estuvo ahí también hablando con él. Me imagino que ya en 24, la gente que estuvo viendo 24 horas sabe mejor que nosotros lo que ocurrió, pero lo cierto y lo concreto es que el hombre fue derivado hasta la comisaría y también el vehículo en el cual él se encontraba. Ahora, es muy rara la maniobra, Fernanda, Jorge, si se retrocede. Claro, es como que toma impulso. Retrocede y después comienza a acelerar.
es muy raro. O sea, puede que se haya equivocado. No entiendo, sinceramente. Lo que me dijeron es que es un vehículo de cambio automático, que probablemente él se asustó, quiso frenar y aceleró, ¿no? Pero si es cambio automático, no va a retroceder si pone en D. Retrocede, dice. Retrocede, no sabemos cómo para, no sé. Capaz iba a retirarse ya, no sabemos qué le habrá... Porque incluso se hablaba de que el hombre se habría desvanecido, porque allí los padres se acercaron a él para pedirle explicaciones y él estaba recostado encima del volante, según lo que me decían los padres testigos del hecho. Ahora, no es por justificar ni mucho menos, ¿verdad? Pero igual es muy peligroso formar fila en la calle. Sí. Estaban formando fila en plena pero es una calle, te cuento, Julio y también Fernanda y teleaudiencia, es una calle no muy transitada, es un empedrado que está ya bastante alejado de la parte urbana. Es un barrio donde no hay mucho movimiento de vehículos y es lo que también la directora me decía, me sorprendió escuchar el sonido de un choque frente a la escuela. Normalmente acá no se anda muy fuerte porque es un empedrado, poco movimiento vehicular y nosotros cuando nos contaban nos imaginábamos que era una avenida, un asfaltado por lo menos, y que a un vehículo estaba circulando a gran velocidad. Sin embargo, nos encontramos con otra realidad y era un vehículo que estaba estacionado y de repente aceleró y atropelló a estas personas. ¿Llevó pasajeros hasta el lugar del vehículo o qué hacía? Sí, él estaba acompañándole a sus nietos. A los nietos. A los nietos. Ella sería el abuelo, en este caso, de los alumnos. Claro. Y es un accidente, ¿verdad? No sabemos todavía qué fue lo que pasó específicamente, pero no creo que haya sido de propósito, ¿verdad? Claro, para nada, teniendo en cuenta la situación, el contexto, que él iba con los nietos. Bueno, lo cierto y concreto, niños, personas, incluso adolescentes, estaba leyendo también que serían los que quedaron heridos. Padres y bueno, esto se suspendió. Se suspendió. Al momento mismo del accidente se suspendió porque la gente empezó a correr, a gritar, nadie sabía lo que pasaba. Entonces, finalmente, la dirección, la directora finalmente suspendió. Pero yo veía en el grupo de que Araceli estaba hablando con el conductor, decía, no sé yo. Sí, no, y por eso no. Hay que ver finalmente bien las informaciones. Sí, igual la gente se va comunicando. Estuvo en la comisaría. Sí. Dice, fíjense en el chico con abrigo azul, dice. ¿Cuál es el chico con abrigo azul y capucha roja? Él se da cuenta antes de que suceda y retrocede hacia la vereda. Es que está parado ahí solito y le está mirando allá al vehículo. Está mirando y ahí sale ya. Parece como que el conductor le anticipa algo. Dice. Sí, también. Para mí que tuvo una capacidad de reacción más... No, pero él se percata de algo. Yo no sé si ahí en ese momento se desvaneció el señor. Que puede ser también que haya pasado. Claro. Sí. Mira otra vez, mira de los dos lados de la calle. Y después él sale despavorido. Sí, no, porque pareciera ser que hay que él observa un detalle. Sí. Él observa un detalle. Entonces como que se queda mirando allí. Y después sale para evitar ser embestido por el vehículo. No, mirá, por ejemplo, la niña que está de camperita rosada, que es la más pequeñita, tendrá 6, 7 años. Y está en el medio mismo del momento del impacto ahí. Sí, ahí, sí. Sí, ahí. Y a ella es la que le levantan. Pasa, sí. Ella fue la que se llevó la peor parte, porque las ruedas se le pasa encima del hombro incluso. Claro. Lo que no sé, ¿quién fue la que... O sea, ¿quién sería la mujer que resultó con fracturas? El que chocó estaba mal estacionado, más en la calle. Se hace la fila, esto está mal, dice. ¿Dónde está la directora? La doble fila. Claro. La directora estaba adentro, o sea, los docentes... Algunos hablan acá de la asociación de padres, estaban todos dentro. Nosotros hablamos con ellos, ellos dijeron que no vieron nada, pero sí escucharon el sonido del accidente. Y los niños iban pasando de a poco porque tenían que abonar sus entraditas, que no sé, justamente para también... eso es lo que me reclamaban también algunos padres, de que la fila era muy... era muy lenta la fila en sí. La información que se maneja es que el conductor infartó al volante y en ese momento arrolló al grupo de niños y que falleció mientras era trasladado al hospital del trauma. Hay 7 heridos. El conductor infartó al volante y después falleció mientras era trasladado al hospital del trauma. ¿En dónde? Hay que ver un poco. Porque yo también en el lugar... con Araceli, sí.
Sí, por lo menos también es lo que algunos nos están diciendo acá al WhatsApp. Impresionante. Importante esto. Hacemos la hay aclaración. un equipo que está en el lugar también, de nuestro medio, para poder también nosotros con certeza informar, ¿verdad? Sí, no falleció. ¿No falleció? No falleció, nos están diciendo. Sí podemos ver también con Araceli. Que es la que está en la comisión. Sería bueno hablar directamente con ella. Sí, sería bueno un telefónico, ¿verdad? Que nos confirme si cuántas personas heridas, porque el papá con el que yo hablé en la institución educativa me decía que habían 11 personas heridas. Sin embargo, yo hablé con la directora y la directora me dice 3 personas heridas. Y obviamente que luego de ver las imágenes de circuito cerrado son más de 3 personas las afectadas. Claro. Y que un mayor resultó con fracturas, además de los 3 niños que mencionaba la directora. No sé cuál es la versión de la policía, porque ya ahí la compañera Araceli fue la que llegó y ella mencionaba inclusive de que iba a hablar con el conductor, y eso es lo que me sorprende, que haya versiones de que falleció, ¿verdad? No. Bueno, impresionante. Claro, 67 de repente años. Está... El conductor, 67 años. Y la directora también me mencionaba de que era abuelo de unos alumnos que él también estaba acompañando a sus nietos al evento, que es un festival de la familia. Y es por ello que vemos padres que están acompañando a sus niños, familias completas que van. Se hace así, para no hacer solamente o Día de la Madre o Día del Padre, se hace el Día de la Familia, famoso en las instituciones, o por lo menos en algunas escuelas y colegios. Ara Romero, nuestra cronista, rápidamente nomás, Araceli, para despejar dudas. Para despejar algunas dudas. Descartamos que haya fallecido el conductor de este vehículo allí que atropelló a los niños en San Antonio. Araceli, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Sí, descartamos. Minutos atrás nada más estábamos conversando con él ahí en la comisaría 24 de San Antonio antes de que deje la sede policial, y se encontraba bastante tranquilo, pero sí es una persona adulto mayor de 67 años. De hecho, que muchas hipótesis y comentarios surgieron a través de este aparatoso accidente. El comisario también nos comentaba de que muchas personas le llamaron y le mencionaban de que el conductor habría fallecido, y también le habían mencionado de que una mujer que fue arrollada por el mismo también habría fallecido, pero ambas versiones fueron descartadas por el comisario. Luego nosotros también constatamos eso porque pudimos conversar con quien protagonizó este accidente, Fernanda. ¿Y qué dijo el conductor? ¿Qué te dijo el conductor, Araceli? ¿Por qué pasó? Bueno, él se encontraba dejando sus 2 nietitos que también son alumnos de esa institución educativa de San Blas y que iban a participar de este festival. Él estaba estacionado enfrente a la escuela cuando recibió bocinazos por los conductores que estaban detrás, situación que lo asustó y lo aceleró, y él entonces perdió el control de su vehículo, que es una camioneta automática. En vez de poder colocar en reversa en ese trajín de estar acomodando los cambios, pues él perdió el control y en vez de frenar aceleró con todo y embistió contra la fila de criaturas y algunos adultos que se encontraban enfrente del mismo, y terminó en la vereda chocando contra un árbol también ahí enfrente de la institución. Eso fue lo que él nos comentó, y también parte de su familia que estaba llegando. Están a disposición de los familiares, teniendo en cuenta de que son 11 afectados, 7 menores y 4 adultos, que de seguro que van a necesitar alguna contención, ya sea económica o lo que fuera, ¿verdad? De compensación también por los daños físicos de algunos de los pequeños. ¿El estado de estas personas heridas se sabe algo, Araceli? Por lo menos la policía sabe algo, por lo menos de esta niña que vemos en el video del circuito cerrado, que es bastante fuerte, el momento en que inclusive las ruedas le pasan por el hombro. ¿Se sabe el estado de las criaturas? El comisario no nos pudo confirmar efectivamente cuál era el estado de los 7 niños atropellados, pero no nos mencionó ninguno con gravedad, que estaban estables. Lo que sí me dijo es de que no pueden cerrar aún la cifra de estos niños accidentados, porque la mayoría actuaron rápidamente y se dispersaron por en diferentes hospitales cercanos. Entonces ellos continúan verificando si serían 11 nada más los que están heridos y afectados o hay más. Porque en la fila se ve una cantidad de personas, ¿verdad? No solamente las criaturas. Con esto también descartamos, y con todo lo que nos estás contando, Araceli,
descartamos la posibilidad de lo que decían algunos padres, que supuestamente le dio un infarto. Descartamos. El señor se encontraba muy bien, a lo menos en menos de 20 minutos que lo dejamos ahí en la sede policial, se encontraba muy bien de salud. Sí, se lo ve bastante frágil por la edad. Claro. Y también sufre de una discapacidad física, pero eso es lo que él nos comentaba. Eso es lo que yo pude visualizar también cuando conversé con él mismo, pero se encontraba muy tranquilo y estable esperando a sus familiares y también a disposición de los familiares de estos pequeños. Okay. Exactamente. Bueno, gracias, Araceli. Gracias, Ara, que tengas buenas noches. A ustedes, compañeros, buenas noches. Gracias. El detalle que nosotros no diferenciamos en este video es que por la luz, no sé si es de la luz del teléfono que estaba filmando, es que habían vehículos detrás del furgón. Vehículos detrás. Que le habrían bocinado y eso le asustó al conductor ya de avanzada edad y en vez de frenar, aceleró. Exactamente, era justamente lo que nos estaban diciendo acá la gente. Fíjense la vereda libre, posiblemente abajo de la pantalla también libre la vereda. En qué cabeza entra a formar fila obstruyendo el tráfico. Seguramente el chofer no pudo avanzar, le bajaron a sus nietos, los nervios le traicionaron y más todavía recibía bocinazos de los de atrás, dice. Sí. Bueno, eso, el tema de la gente que bueno, estaba formando fila en la calle, cuestiones que hay que tener muy en cuenta también. Prevención claro. Por sobre todo. Bueno. Pero no sé, algún PMT también me parece que pudo haber aparecido por allí para... Pero viste que es una zona barrio. Igual, pero están obstruyendo por el tránsito ahí libre. Lo raro es, como bien lo dicen ustedes también, la fila que va por en medio de la calle, teniendo una vereda, porque la institución tiene una vereda bastante... Y se pudo haber formado la fila en la vereda, ¿verdad? Claro, o sea, son cuestiones a tener en cuenta, por sobre todo para la gente. Igual el vehículo llegó hasta la vereda y capaz no le iba a salvar igual, pero bueno, son cosas que pasan. No, pero el vehículo no iba a estar ahí si es que la calle no estaba obstruida. También. Bueno, hay demasiado de repente que uno piensa ya después de que pasó, pero en el momento no se imagina, más todavía ellos, zona muy tranquila, nos decía Jorge. Nadie se iba a imaginar que un accidente así, porque realmente por lo que nos cuentan fue un accidente, algo que pasó de forma totalmente inesperada hasta para el propio conductor. ¿Hacemos una breve pausa? Dale. ¿Sí? Ya venimos. En la primera vista, o sea, en el primer vistazo que le di parecía que rebotaba 2-3 veces, sin embargo, eso no se dio. Nada. Bueno, ahí está entonces este golazo para terminar y esperamos que esta noche también se den golazos. Mira que el equipo están los camarógrafos que son los rivales míos hoy. Está Johnny, está Fer, así que me van a trozar, me dicen. Arriba también. Seba. Cham. Equipo fuerte parece que... sí, equipo fuerte. Y nosotros tenemos dos. Para que la gente entienda, se trata del torneo interno del SNT. SNT, sí. Dos retas importantes. Toreto, que no va a estar Toreto, ¿le conoces a Toreto? Sí. De técnica. Arnaldo. El pelado que es muy bueno. Arnaldo. En la defensa. Muy bueno. Y no va a estar Edwin Storer, que es delantero de muy buenas condiciones también. O sea que una vez más voy a tener que ponerme el equipo. Bueno, ¿su pronóstico para esta noche, señor? No sé. ¿Lluvia de goles? Pronóstico reservado, partidazo. Con mucha humildad. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces también acá internamente. De paso, igual si la gente quiere ver los resultados de estos partidos mañana, seguramente ya por Pulso Urbano, ¿verdad? El domingo seguramente. Sí, el domingo también. Sí. O vos decís... No, el domingo le toca. Domingo, bueno. Le vamos a hacer esa promesa entonces para toda la gente. Gracias por la compañía. Bajó un gradito, ¿eh? Sí, 10 grados. 10 grados. A cuidarse, a abrigarse, gente. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Chao.